Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Fabiola Jucú. El día de hoy les voy a dar una capacitación sobre ciertas bases en línea. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Si es durante el transcurso, me pueden interrumpir. No hay problema, estoy para servirles. Gracias. Ok. Las bases que vamos a ver el día de hoy son multimaterias, más que todo son bases en las que vamos a encontrar libros, revistas, cualquier cosa que sea para todas las facultades, que sea multimateria. Vamos a ver el libro, donde vamos a encontrar todo tipo de colección de libros electrónicos, de digitales. Vamos a ver también EBSCO, que es una base en línea donde vamos a encontrar tanto revistas como libros con servicios multimedia, contenidos revisados, entre otras cosas. Y vamos a ver Digitalia, en la que vamos a encontrar libros y revistas que nos van a facilitar la lectura y el aprendizaje. Primeramente vamos a ingresar al buscador que nosotros utilicemos y vamos a escribir Universidad Rafael Landívar, ingresando a la página principal que nos va a redireccionar aquí. En las pestañas de arriba nos vamos a centrar en la que dice biblioteca y vamos a seleccionar en este caso Biblioteca Landivariana. Automáticamente se nos va a redireccionar a la página de la biblioteca que utilizamos y aquí vamos a encontrar todo tipo de información, de capacitaciones de los recursos, del CRAI temático, vamos a encontrar un buscador landivariano, boletines, entre otras cosas. Y en las pestañas de arriba nos vamos a centrar en la que dice búsqueda. En esta parte vamos a presionar donde dice bases en línea y autoformación para así que se nos redireccione automáticamente a todas las bases en línea que posee la biblioteca que están disponibles. Y si nos desplazamos hacia abajo, vamos a encontrar todas las bases en línea. Tenemos que tener en cuenta que en la columna del lado izquierdo podemos filtrar por facultad, dependiendo a la facultad que nosotros pertenezcamos. Podemos buscar las bases que son tanto especializadas para la facultad o también las que son multimateria. En este caso vamos a empezar con el libro, que si nos desplazamos hacia abajo, vamos a encontrarla de este lado. Podemos ver que aquí está la base en línea, el nombre, una descripción breve. Podemos ver que aquí está para ingresar, infografía, manuales de ayuda y video tutoriales sobre esta base en línea. Le damos clic en ingresar y nos va a redireccionar al proxy. ¿Qué es el proxy? El proxy es como una credencial que nos da la universidad para asegurarnos de que nosotros pertenezcamos a esta institución. Dependiendo del rol en el que nosotros estemos, ya sea estudiante, docente o administrativo, vamos a seleccionarlo. En caso no nos dejara ingresar nuestras credenciales o tuviéramos problemas con la contraseña, aquí abajo hay un link que nos va a redireccionar a una guía o a una ayuda para, por ejemplo, para ingresar las credenciales, para recuperar la contraseña, para recuperar la contraseña del portal o cómo obtener una cuenta temporal. Permítame. Teniendo esto en cuenta, regresamos. Eh, Dime, Marta. Sí, disculpa, se me trabó un poco la pantalla y quería saber cómo accediste a a Cabala donde estás ahorita. Ok. En las bases en línea, que está en el portal de la biblioteca de la universidad, Ujú. le das en la parte de ingresar Ah, y si te desplazas hacia abajo, aquí va a estar todas las opciones. ok, muy bien, muchas gracias. ¿De nada? Bien, entonces, dependiendo de nuestro rol, por ejemplo, le vamos a dar estudiante o docente
Y aquí es importante que el nombre de usuario sea, por ejemplo, en este caso, el correo electrónico, pero solo las letras que están antes del arroba correo url.edu.gt. En este caso, la mía sería wfpub y solamente colocamos eso y omitimos todo lo demás que está después del arroba. Y la contraseña en este caso sería la misma contraseña que nosotros tenemos en el correo electrónico, en el correo institucional. Ya cuando tengamos esto, le damos en iniciar sesión. Y automáticamente nos va a redireccionar a la base en línea en sí. Esto es el libro. Tenemos todo lo que son las colecciones, búsquedas, materias. Aquí hay, por ejemplo, sobre lo que vamos a encontrar. Hay títulos recientes subidos, hay eventos, entre otras opciones. Es importante que en el libro registremos o iniciemos sesión. Aquí en la pestaña superior del lado derecho está registrarse. Solamente nos va a pedir un Gmail. Aquí es importante que utilicemos el de la universidad. Nos va a pedir nombre, apellido y contraseña. Es importante esto porque el libro nos da ciertos beneficios dependiendo. Por ejemplo, podemos guardar colecciones, podemos hacer subrayado, podemos agregar notas, entre otras opciones. Entonces es importante que sí nos registremos, siempre con el correo institucional. Listo. Por ejemplo, aquí me tira mi nombre, que es Valesca Jucup, me dice que ya estoy dentro de la sesión. Y para buscar en el libro es muy sencillo. Iniciemos con la búsqueda simple, que es la más sencilla, ya sea que nos desplacemos hacia abajo y le aquí donde dice búsqueda rápida, o aquí en la parte superior nos va a redireccionar aquí donde dice buscar. Buscamos cualquier tema en específico, por ejemplo, ya sea dibujo. Le damos enter y nos va a aparecer aquí todos los resultados que aparecieron de esta búsqueda. Por ejemplo, dice aquí en colección, dice que encontró 315. Entonces nos va a arrojar todos los contenidos que encontró. Nos va a dar cierta información sobre los autores, sobre la editorial, el año de edición y, por ejemplo, si está disponible en PDF. Para consultar estos libros, en la parte de la derecha tenemos como un telefonito que dice leer en línea. Y el otro botón nos va a servir para añadir estantería, que es como más para guardar. Por ejemplo, le damos en leer en línea y nos va a redireccionar automáticamente al libro en sí. Aquí tenemos varias opciones. Eh, por ejemplo, en la columna del lado izquierdo vamos a encontrar lo que es el índice, más que todo. Nos va a apoyar para encontrar lo que hay en todo el libro. Nos va a dar los contenidos que vamos a encontrar. Y en la parte, por ejemplo, de la columna derecha, encontramos lo que es Eli, que es una inteligencia artificial que tiene el libro. Este es un beneficio porque podemos hacerle preguntas del libro en sí, del que estamos buscando. Le hacemos preguntas sobre el contenido y, por ejemplo, aquí hacer una pregunta, escribimos la duda que tengamos y si queremos hacer nuevamente otra, le damos en hacer pregunta aquí de este lado y nos va a dejar el historial de todas las preguntas que hemos hecho. Este es un beneficio ya que es la única base en línea que cuenta con esta inteligencia artificial. También tenemos para poder escuchar en audio, tenemos para agregar un marcador, por ejemplo. Tenemos la opción de agregar nota. Por ejemplo, si yo quisiera agregar sobre esta página que es sobre dibujos, solamente escribo la nota y le doy aquí donde está este icono de guardar. Me lo va a guardar y me va a decir la página en donde está y en donde yo anoté la nota en este caso.
me va a dar la opción de sombreados también. Hay 3 tipos de sombreados en el libro. Está el sombreado general, el importante y el crítico. Este se distingue por colores. Para sombrear solamente presionamos el texto, lo subrayamos y aquí están los 3 iconos que nos va a, por ejemplo, si presionamos amarillo, nos va a sombrear, y si nos vamos a la parte de sombreado, acá nos va a decir en general, por ejemplo, nos va a decir el que acabamos de realizar. Y dependiendo de la importancia que le demos en los textos a la hora que nosotros estemos leyendo o haciendo un resumen, podemos ir sombreando y aquí nos va a aparecer una lista de todos los generales, de todos los importantes o críticos. Por ejemplo, si nos desplazamos hacia abajo, seleccionamos otro texto. Entonces aquí en el área de sombreado podemos ver que tenemos aquí la información que nosotros seleccionamos. Si la queremos eliminar, solamente le damos aquí en el icono de eliminar. Y así nos vamos. Por ejemplo, podemos presionar acá, le damos, lo sombreamos. Si nos vamos otra vez nuevamente al icono, aquí lo vamos a encontrar. También tenemos esta nueva opción que la incorporaron, que son tarjetas de estudio. Si nosotros presionamos acá, por ejemplo, podemos agregar aquí en este icono de más una tarjeta de estudio. Solamente colocamos el tema, por ejemplo, en este caso dibujo, hacemos una breve descripción. Por ejemplo, coloquemos nuevamente dibujo, solamente para enseñarles el ejemplo, y le damos en guardar. Entonces me dice que las tarjetas de estudio ya han sido creadas. Entonces, en este caso, mientras vayamos leyendo el texto, podemos ir agregando esta parte, le presionamos donde dice nueva tarjeta y realizamos la pregunta. Y también la respuesta. Se nos van a generar automáticamente. Por ejemplo, podemos colocar qué es el dibujo, y colocamos una respuesta, por ejemplo, es la creatividad de captar ideas, por ejemplo. Entonces le damos en guardar y automáticamente ya nos creó la tarjeta de estudio y así podemos ir ingresando más y más. Entonces esto nos va a ayudar a estudiar si, por ejemplo, el texto fuera para algún examen o inclusive sirve para hacer resúmenes o para entender mejor el texto. Tenemos la opción de agregar a estantería. Solamente lo presionamos, seleccionamos si hemos creado carpetas, seleccionamos, no solo le damos en guardar y se nos va a añadir a estanterías automáticamente. Tenemos la opción de referencias bibliográficas. En este caso tenemos diferentes referencias dependiendo del formato en el que lo necesitemos o en el que nos pidan. Tenemos, por ejemplo, APA, séptima edición, tenemos Chicago, Harvard, MLA, Vancouver. Entonces, dependiendo de la cual necesitemos, podemos copiarlo o podemos descargarlo en un archivo. Podemos observar el modo resumen, que el modo resumen nos va a ayudar a verlo, por ejemplo, con los sombreados que hemos hecho, dependiendo del general, importante y el crítico. Tenemos la opción también de copiar. Tenemos la opción de imprimir también. Esto es importante ya que si nosotros necesitamos descargarlo, va a ser en formato PDF y va a ser hasta un máximo de páginas de 80. En este caso podemos imprimirlo ya sea solamente por esta página, seleccionando la primera opción, o podemos hacerlo a través de la segunda opción, que son páginas, por ejemplo, colocamos el rango, por ejemplo, en este caso de la 6 a la 25, y es importante que solo se va a permitir 20 páginas a la vez, solo se va a permitir imprimir.
Y podemos seleccionar el formato de la referencia con la cual nosotros lo necesitemos para imprimirlo. Por ejemplo, dejémoslo en APA, séptima edición. Y si le damos en imprimir, automáticamente va a generar el PDF. Y es cuestión de esperar unos minutos, ya que por la cantidad de páginas y que se está generando en la versión de PDF, va a tardar un tiempo. Y listo, se nos va a descargar. Entonces ya podemos ver el rango de páginas en el que nosotros lo descargamos y podemos ver que en la parte superior de cada página nos va a aparecer, por ejemplo, la referencia con la que nosotros lo descargamos. Listo. Tenemos la opción de diccionario. En este caso, si hay alguna palabra que nosotros no entendamos o no comprendamos al 100, solamente la seleccionamos primero, por ejemplo, autoría, y en la parte de diccionario lo seleccionamos y aquí nos va a aparecer el significado. En este caso, esta función utiliza la inteligencia artificial para definir los términos. Entonces aquí nos va a aparecer, por ejemplo, el significado. E igualmente, si nosotros quisiéramos traducir alguna palabra, como por ejemplo, right, entonces la seleccionamos y le damos en el icono del mundo que está abajo del diccionario y nos lo va a traducir al idioma, en este caso, que nosotros necesitemos, ya sea de inglés a español, de español a inglés, entre otros, y podemos copiar el resultado. Por ejemplo, si yo quisiera dibujo, traducirlo, en este caso lo puedo traducir a inglés y aquí me va a dar el resultado. Otras opciones es, por ejemplo, seleccionando el texto, podemos ver que nos va a dar la opción de copiarlo, nos va a dar la opción de agregar una nota, por ejemplo, la autoría. Si yo quisiera agregar una nota de esta información en específico, la agrego y le doy en el icono de guardar. E igualmente me va a tirar la página y la nota. Y igualmente está la opción de Eli, que si, por ejemplo, hay algo que quiero preguntarle sobre la autoría, por ejemplo, le doy en enviar y aquí me va a responder ella que se refiere al acto de creación o de producción de una obra intelectual, literaria, artística, científica o técnica. Entonces aquí me está dando, por ejemplo, el significado de esta palabra que yo le pregunté, ya que como no sabía, entonces se lo pregunté y aquí podemos ver que nos ha dado bastante información sobre esto. Esto es en cuanto a las opciones del libro. Si yo quisiera, por ejemplo, compartirlo, en la parte superior del lado derecho tengo la opción de obtener enlace. Si yo quisiera compartírselo a alguien, es importante de que esta persona sea un usuario de la universidad, ya sea administrativo, catedrático o otro estudiante, ya que les va a pedir el proxy, que es lo que son las credenciales que colocamos al principio, lo del correo y la contraseña. Entonces, solamente lo voy a dejar ingresar con un correo institucional de la universidad. Entonces, sí es importante que a la hora de compartirlo hay que tener en cuenta eso. También nos va a permitir hacer zoom, alejar y acercar. Y esto es en cuanto a la búsqueda simple o rápida.
Si nosotros quisiéramos buscar un tema en específico o con un autor en específico, le damos en búsqueda avanzada en esta parte de acá y nos va a decir palabra, contiene y por ejemplo sobre marketing. Y en esta parte, en este botón que dice agregar filtro en la parte superior, damos clic y nos va a agregar otro filtro que nos va a ayudar a, a definirlo más. Le damos aquí en palabra y podemos definirlo ya sea en título, en un ISBN, en año de publicación, autor, entre otros filtros nos va a permitir. Por ejemplo, démosle como autor y busquemos de Kotler. Y le damos aquí en este botón en la parte inferior del lado derecho, le damos en buscar. Y aquí nos va a aparecer todo el tipo de contenido que nos apareció, ya sea un libro, una tesis, manual, artículo, monografía, revista, entre otros. Nos va a aparecer el tipo de documento en el que los encontró, PDF, un EPUB o un audiobook, y todos los temas relacionados sobre este tema que encontró. Nos va a arrojar todos los contenidos que encontró. En este caso, el total de resultados fueron 8. Y aquí los va a dar automáticamente. Igualmente está disponible en línea, lo podemos añadir a la estantería y aquí podemos ver que está disponible en PDF. Entonces, si nosotros presionamos el título en sí, nos va a redireccionar a esta página que nos dice que sí está disponible. Nos va a dar información sobre este libro. Por ejemplo, nos va a decir que tiene 286 páginas visibles, 114 páginas para poder copiar y pegar del título, por ejemplo, 114 páginas para impresión. Y podemos ver que en este libro en específico el audio no está disponible. Podemos ver que nos va a dar cierta información sobre el tipo de acceso. En este caso, este tipo de acceso es multiusuario, pero hay ciertos libros en esta página que el tipo de acceso es, por ejemplo, solo para una persona. Si una persona está leyendo el libro y yo lo busco y quiero ingresar, no me va a dejar porque solamente es para un usuario. En este caso sería multiusuario y me va a dar información para la disponibilidad de descargas, que en este caso es de 5 descargas disponibles al día y 20 descargas al mes. Me va a dar información bibliográfica que incluye autor, editorial, temas, la edición, el volumen, el idioma, el total de páginas, entre otros. Y si nos desplazamos más hacia abajo, nos va a dar lo que es un resumen del libro y la tabla de contenidos, todo lo que vamos a encontrar en el libro. Si nos desplazamos hacia arriba, en la columna de la parte derecha nos va a dar la portada del libro, nos va a dar las opciones de leer en línea, de referencias bibliográficas igualmente, de la opción de poder agregarlo a la estantería y la opción de descargarlo. Entonces solo elegimos una aplicación dependiendo del sistema que nosotros tengamos para poder descargarlo. Si le damos a la opción de leer en línea, nuevamente nos va a redireccionar a lo que es el libro y a todas las opciones que ya teníamos disponibles. En este caso vemos que en la columna del lado derecho podemos ver que ya el índice es más amplio. Y por ejemplo, si nosotros seleccionamos el texto, en este caso el capítulo 4, nos va a redireccionar automáticamente. Y aquí nos va a aparecer la página en la que está. Y si podemos ver, en este capítulo hay otro subtexto más en el que podemos ver en qué página está. Igualmente tenemos las opciones que son las de subrayado, las de ELI, las que son copiar y las de agregar notas. Y tenemos una búsqueda más que es la búsqueda filtrada, que en este caso funciona por filtros. Por ejemplo, puedo escribir marketing, le doy enter
Y en la columna de la parte derecha me va a arrojar todos los filtros con que yo puedo buscar el libro para que sea más específico. Por ejemplo, el tipo de documento. Puedo buscar que sea un libro. Puedo buscar el lenguaje, por ejemplo, que sea en español. Puedo buscar por editoriales, por autores. Por ejemplo, hay varios autores, entonces podemos colocar a Rubén Acosta y automáticamente podemos ver de que el total de resultados ya fue 1. Aquí ya filtré por los datos que yo necesitaba. Entonces me arrojó en este lado, en la parte derecha, el contenido que yo estaba buscando. Por ejemplo, si quisiera borrar algún filtro en específico, aquí en la columna de la parte izquierda le doy limpiar filtro y ya automáticamente me lo regresa a 0, que fue cuando busqué el término, y ya puedo buscar nuevamente por otros filtros. Por ejemplo, el tipo de documento, dejémoslo en revista. Entonces ya me salieron todos los resultados que son en revista. Por ejemplo, el lenguaje en español. Pongámoslo en editoriales. Podemos ver aquí que lo buscamos por una editorial en la cual no hay ninguna revista. Entonces simplemente lo deseleccionamos y ya nos va a arrojar nuevamente las revistas. Igualmente, para leer en línea, presionamos el icono del telefonito y ya nos va a arrojar a la revista en este caso. Tenemos las mismas opciones de subrayado, de nota, ELI, podemos copiar. Y igualmente aquí podemos ver la tabla de contenidos o el índice en sí. Es importante tener en cuenta de que el libro podemos pasarlo a el idioma que nosotros necesitemos. En la pestaña superior hasta arriba vamos a ver que hay unos iconos de banderas que dependiendo del idioma en que nosotros lo necesitemos podemos cambiarlo. Por ejemplo, si seleccionamos la bandera de Estados Unidos, que es el idioma inglés, automáticamente podemos ver de que ya encontramos toda la información en el idioma inglés. Podemos encontrarlo en portugués y también en catalán. Esos son en cuanto a los 3 tipos de búsqueda, que es la simple, la filtrada y la avanzada. Si yo quiero revisar dónde están los libros que yo he consultado y he guardado, que es en la opción de mi estantería, por ejemplo, le doy aquí en la parte de mi estante, en la parte superior en la pestaña donde dice mi estante, y ya puedo ver todos los títulos que yo he guardado. En este caso, los que he consultado hoy, el día de hoy, por ejemplo, que es dibujos y marketing de ciudades. Podemos ver que nos va a dar la información, la portada, todos los sombreados que yo he hecho, las anotaciones, los marcadores y las preguntas que yo le he hecho a la inteligencia artificial de Eli. E igualmente nos permite realizar una acción que es leer en línea. Si yo quisiera eliminar el libro de la estantería, lo selecciono con un chequecito en la parte izquierda y aquí en la parte superior dice eliminar libro. Y automáticamente se va a eliminar. Aquí en la columna del lado izquierdo puedo yo crear más carpetas por si deseo añadir un libro a cierta carpeta específica. Solamente le doy en la parte superior crear carpeta, pongo el nombre y una breve descripción y ahí puedo ir guardando los libros de cierto tema. Ahora, esto es en cuanto a lo que es el libro. Si regresamos a las bases en línea, podemos desplazarnos hacia arriba y podemos encontrar entre las primeras lo que es Digitalia Hispánica, en la que vamos a encontrar libros y revistas. Le damos en ingresar
y podemos ver de que automáticamente ya no me pidió el proxy. Esto se debe a que el proxy solamente lo va a pedir una vez, es decir, que es necesario ingresarlo a la primera base en línea que nosotros estemos ingresando y a la siguiente ya no nos lo va a pedir hasta cierto tiempo después de que ya no se detecte movimiento. Esto es Digitalia. Aquí hay dos tipos de búsqueda nada más, que son la simple y la avanzada. En la simple podemos realizarlo en la barra de búsqueda que está en el lado superior, ya sea por título, por autor, por un ISBN o por texto completo. En este caso, si yo quisiera buscar libros sobre dibujo, solamente escribo el término, le doy Enter y me va a redireccionar a todos los documentos que haya encontrado. Me va a dar, por ejemplo, que obtuvo 79 coincidencias y me va a arrojar todos los resultados. Podemos ver la parte de citación nuevamente, dependiendo del formato en el que nosotros lo necesitemos. En este caso hay tres formatos que son MLA, APA séptima edición y Chicago. Si le damos en ver más, nos va a dar información sobre lo que es el título, un breve resumen del texto. Y si queremos ingresar al libro, simplemente le damos clic en el título, que en este caso, por ejemplo, sería Lecciones de dibujo, y me va a arrojar toda la información del autor, del lugar de publicación, del año, las páginas en total y una introducción al tema. Y también me va a dar lo que es la tabla de contenido. Podemos encontrar todos los temas que están en este libro. Y para consultar el libro, en la parte de la columna derecha hay una opción que dice texto. Seleccionamos esta opción y nos va a redireccionar a esta página donde para desplazarnos no es como en el libro que es hacia abajo, sino en estos botones que están en el lado derecho e izquierdo. Es como un libro que se abre. Entonces simplemente le damos clic para desplazarnos hacia el lado derecho o al lado izquierdo. Es importante que hay que tener en cuenta que en esta base en línea es como funciona como el libro, más sin embargo también hay que iniciar sesión. Por ejemplo, en la columna del lado izquierdo tengo la opción, por ejemplo, de notas, de subrayados, pero me las da en gris, es decir, que no están habilitadas. Si yo presiono una, me va a decir de que necesito registrarme. Entonces simplemente es importante registrarme y nuevamente con el correo de la universidad. Entonces, para acceder es importante el correo y la contraseña. Nuevamente le damos en texto y podemos ver de que las opciones ahora ya están en negrilla, entonces ya están habilitadas. Tengo todo lo que es el contenido, todo lo que todos los temas que me van a dar de este libro. Tengo la información, es decir, los autores, la editorial, el año de publicación, el país, las páginas, entre otros. Tengo la opción de agregar ciertas notas. Por ejemplo, en esta parte escribo la nota. Si yo quisiera colocar colecciones de dibujo, lo escribo y le doy en guardar nota y me va a dar automáticamente la página en la que la guardé y la nota que escribí. Puedo hacer subrayados nuevamente de diferentes colores dependiendo de la importancia que nosotros queramos resaltar. Por ejemplo, si yo quisiera un subrayado amarillo, primeramente aquí lo selecciono el color y luego selecciono el texto. En este caso no me... Listo.
Por ejemplo, selecciono práctica individual y dependiendo del subrayado se nos va a guardar. Y por ejemplo, si quiero seleccionar de otro color, selecciono el otro color primero y selecciono el texto. Entonces se nos van a guardar diferentes notas dependiendo del color. Aquí están las amarillas, aquí están las naranjas. Si yo quisiera una celeste, lo selecciono, verde o un piel. Entonces dependiendo, se nos van a guardar diferentes notas. Tenemos la opción de buscar. Esta opción es si yo quisiera buscar sobre alguna palabra en específico dentro del libro. Por ejemplo, si yo coloco dibujo y le doy buscar, me va a arrojar dónde está la palabra en todo el libro. Podemos encontrar en la página 1, 3, 6, 7 y así si nos desplazamos hacia abajo nos va a dar la información de esta palabra que yo estoy buscando en específico. También me va a dar la opción de agregar este libro a alguna lista. En este caso sería para guardar. Selecciono mi lista y le doy en la opción de añadir. Y automáticamente se me va a añadir a mi estantería, por decirlo así. Tenemos la opción nuevamente de citaciones, dependiendo del formato, de los 3 formatos que ya les describí, que son el MLA, el APA séptima edición y el Chicago. Y tenemos también la opción de un diccionario. En este caso, si yo busco lo que es el dibujo y le doy en buscar, me va a dar lo que significa, el significado de esta palabra. Y podemos ver que aquí es, por ejemplo, es una delineación con segmentos de líneas geográficas. Tenemos nuevamente la opción de compartir. Podemos copiarlo a través de la URL o podemos enviarlo a través de WhatsApp, Facebook o Gmail. Y nuevamente recalco la importancia de que el otro usuario sea de la universidad, ya que va a pedir de proxy. Y tenemos la opción de imprimir. Tenemos hasta un máximo de 20 páginas para imprimir. Podemos colocar el rango dependiendo de dónde iniciemos y dónde finalicemos. Por ejemplo, si quiero imprimir solamente esta página, le doy en imprimir y automáticamente me va a hacer la impresión de la página en la que estoy. Para salir del libro, si ya no deseo consultarlo, en la parte superior, donde está el número de páginas, que estoy en la página 786, a la par hay un icono que dice salir. Si lo presiono, me va a redireccionar a la página principal. Y nuevamente en la columna del lado derecho podemos encontrar hasta abajo que podemos añadirlo a la lista nuevamente. Y por ejemplo, si yo le doy en mis listas, me va a redireccionar a esta sección que son todos los libros que yo he guardado, en la que vamos a encontrar la opción de editarlos. Por ejemplo, yo tengo 4 artículos en este caso. Y aquí está el libro que nosotros guardamos, que son las lecciones de dibujo, y otros libros que he guardado en este aspecto. Esto es en cuanto a la búsqueda simple. Igualmente, Digitalia me permite hacer una búsqueda avanzada. Por ejemplo, abajo del buscador hay una opción que dice búsqueda avanzada. Si lo selecciono, me va a redireccionar a este buscador que es igual que el libro, me permite buscar por texto completo, autor, título, ISBN y entre otras opciones. Por ejemplo, de este lado buscamos el título, ya sea, por ejemplo, marketing, y me va a dar la opción de I, por ejemplo, de autor o de un título en específico. Seleccionamos, por ejemplo, de Kotler. También podemos añadir más búsqueda avanzada para minimizar la información, ya sea por año de publicación, un editor o un sujeto en específico. Y hasta abajo, si nos desplazamos hacia abajo, en el lado izquierdo le damos en buscar, en el icono de buscar,
y automáticamente nos va a redireccionar a todos los textos que encontraron. En este caso encontró solamente un resultado, que sería este. Me va a dar la información, una breve información del libro, la parte de citación nuevamente y la parte de añadir a mi lista. En este caso ya está en mi lista y me va a dar acá en la columna del lado derecho información sobre todos los textos que haya encontrado. En este caso, como es uno, me dice que encontró un libro del 2014 que está en que es de España. Me va a dar el autor y me va a dar, por ejemplo, quién lo publicó, entre otros. Igualmente selecciono el título para ingresar. Está una breve información, la tabla de contenido. Igualmente, en la columna del lado derecho selecciono texto y nuevamente me va a redireccionar al libro y a todas las opciones que este tiene permitido. Esto es en cuanto a lo que es Digitalia. Estas son todas las colecciones en la pantalla de inicio que nos dan. Por ejemplo, si yo quisiera buscar de arquitectura, de arte, de cine, ingeniería, educación, aquí podemos ver ciertas colecciones que nos permiten. Y por ejemplo, ya solo nos queda EBSCOhost, en el que vamos a encontrar todo tipo de revistas que son en línea y que tiene servicios multimedia. Nos da una breve información, nos da la opción de ingresar, manuales de ayuda, videotutoriales, en caso lo necesitemos. Le damos en la parte de ingresar, le damos clic. Y acá este es el buscador. En este caso tenemos dos búsquedas, que es la simple y la avanzada. Por ejemplo, si yo quisiera buscar en este caso sobre dibujo, nuevamente escribo la palabra y en este caso me va a dar opciones para complementar mi búsqueda, que por ejemplo en este caso búsquedas populares, me da dibujo técnico, dibujo arquitectónico, dibujo animado, dibujo técnico básico. Me va a dar la opción de publicaciones también. Y si selecciono, por ejemplo, dibujo arquitectónico, me va a redireccionar a todos los resultados que encontró. Y podemos ver que encontró 189 resultados. Me va a dar la información de si es una publicación académica, de si es una publicación arbitrada. Me va a dar, por ejemplo, la información de los autores, el año, los temas. Me va a dar una breve información y las materias a las cuales te pertenece. Podemos ver que en este caso me está dando más que todo lo que son revistas. Si nosotros queremos guardar esta publicación, por ejemplo, en el lado derecho tenemos la opción de guardar y en los tres puntitos de a la par podemos añadir un proyecto, podemos citar este documento. Igualmente tenemos diferentes opciones como lo es AMA, 11ª edición, APA, 7ª edición, Chicago, Harvard, dependiendo de la opción que nosotros necesitemos. Podemos seleccionarla, copiarla o podemos exportar la cita también. También tenemos la opción de compartir y de descargar. En este caso, para acceder al recurso en sí, abajo dice acceder ahora, PDF, y si lo seleccionamos, nos va a redireccionar al PDF en sí, donde está la información sobre este. En este caso me redirecciona a un sitio. A veces puede ser de EBSCO, otras veces no. En este caso es una biografía histórica de la geometría y el dibujo arquitectónico y podemos ver que también redirecciona a otros sitios porque es una reseña más que todo. En la parte superior podemos encontrar guardar, citar, añadir al proyecto. Tenemos la opción de compartir, de descargar e igualmente de imprimir.
Si nosotros necesitamos como buscar con cierta información más, por ejemplo, me va a dar ciertos filtros, ya sea un texto completo, una publicación arbitrada, me va a arrojar también para seleccionar hace cuánto tiempo necesito el texto o el tipo de fuente. Y si yo necesito realizar una búsqueda avanzada, simplemente selecciono donde dice búsqueda avanzada en el lado derecho y podemos, por ejemplo, seleccionar de otro tema de marketing. Este es en cuanto a todos los campos. Podemos seleccionar también por autor, por título, por fuente, por resumen, entre otros. Y si necesitamos agregar más campos o más filtros, si nos desplazamos hacia abajo, podemos agregar y los temas o colecciones también. Desplazándonos hacia arriba, debajo de los campos de búsqueda avanzada, hay un icono en la parte derecha que dice buscar. Lo seleccionamos. Y automáticamente nos va a redireccionar a toda la información que encontrar. En este caso me va a dar la información de que este es un libro electrónico, el nombre, el autor, una breve información y las materias a las que pertenece. El segundo podemos ver que también es un libro electrónico y así, dependiendo del tipo de texto que sea, me lo va a decir. En este caso, podemos encontrar que esta es una publicación académica y es arbitrada. Y así nos van a aparecer todos los tipos de texto cuando nosotros busquemos en esta parte. Por ejemplo, accedemos ahora, le damos en acceder ahora al libro electrónico en la parte superior. Y nos va a redireccionar automáticamente al libro, que en este caso funciona desplazándose hacia abajo. Y podemos ver que también nos da la opción para descargar completo el libro electrónico en la parte superior, donde dice descarga completa. La seleccionamos y es importante esto. En ebook y en EBSCO, en el libro y en Digitalia, en todas las bases en línea que son multimaterias, es importante que nosotros iniciemos sesión por lo mismo de que para poder tener accesibilidad y para tener todas las opciones disponibles y para poder descargar los libros electrónicos, también nos va a pedir un inicio de sesión. En este caso, podemos conectarlo a la cuenta para poder descargarlo. Podemos ver aquí la tabla de contenidos en el lado derecho. Si nosotros la seleccionamos, nos va a redireccionar a la página en la que está el contenido que nos dice acá y podemos descargar por capítulos también. Por ejemplo, si lo doy en descargar al lado del título o del tema, me va a decir el número de páginas disponibles para descargar. Podemos ver que son 100. Podemos incluir en el PDF el capítulo en el que estamos, que son de las páginas 9 a la 14, que son 6 páginas en total, la página actual o un rango de páginas personalizadas. Ponemos desde y hasta y así lo podemos descargar. Igualmente nos va a dar nuevamente las opciones en la parte superior de guardar, citar, compartir, imprimir. Y aquí podemos ver detalles del libro. Por ejemplo, a la par del icono de índice hay un icono de como un libro que son los detalles. Nos va a dar el título, lo que es el autor, año y nos va a dar información sobre la disponibilidad y los permisos. En este caso son copias ilimitadas que nosotros podemos acceder. Podemos ver que está disponible la descarga y dónde podemos consultarla. Podemos ver el rango que se permite descargar y si está disponible la opción de copiar y pegar. Ahora para regresar atrás, en la pestaña superior, en el lado izquierdo, le damos donde dice atrás, donde está el icono de la flechita para atrás, y nos va a redireccionar nuevamente a la página principal. En la columna del lado izquierdo tenemos mi panel, que son todos los proyectos, todos los libros o textos o publicaciones que nosotros hayamos guardado. Por ejemplo, si le damos en guardar,
Yo no tengo nada guardado debido a que hay que iniciar sesión. Para esto, estas son opciones que nos da la base en línea, iniciando sesión, igualmente que lo de proyectos. Si seleccionamos actividad reciente, podemos ver todo el historial de búsqueda que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, en este caso son las 2 búsquedas que he realizado el día de hoy. Me da la hora. Y para buscar el texto nuevamente, solo selecciono. Tengo la opción de reservas y préstamos. Tengo la opción de alertas y si necesito realizar alguna nueva búsqueda, en la parte inferior le doy nueva búsqueda y me redirecciona automáticamente nuevamente a el inicio de lo que es EBSCO para buscar nuevamente. Esto es lo que son las bases más que todo. Son 3 estas multimaterias, son las que se utilizan más aquí en la universidad, son fáciles de usar. Y no sé si tienen alguna duda sobre cómo funciona o cómo ingresar. No, no, muchas gracias. Más que todo esto es, solamente les voy a enviar ahorita una encuesta, por si me la podrían llenar, por favor. Dime, Mar. Sí, solo confirmando, a todas las opciones que da este portal de la biblioteca, hay que entrar con nuestro usuario de la U y nuestra contraseña, ¿verdad? Para todos es como el mismo proceso. Así es para todas esas, no importa la base en línea, ya sea una especializada que sea por tu facultad o a una multimateria, siempre te va a pedir el proxy. Ah, muy bien. Así es. Listo, entonces solamente les voy a enviar una encuesta. Se los agradecería mucho si me lo pudieran llenar, que es más que todo para calificar las inducciones. ¿Esta grabación la podemos encontrar en algún lugar? Fíjate que la biblioteca tiene un canal de YouTube. Si gustas, te puedo pasar el link ahorita en un rato, donde puedes encontrar de inducciones de tanto estas bases multimateria como también de las especializadas. Sí, muchas gracias. Listo, también ahí envié el link de la página de YouTube, donde pueden encontrar también videos de las capacitaciones. Muchas gracias.
Listo. Solo me avisan si pudieron llenar la encuesta. Estoy en eso, cabal. Ok, gracias. Yo ya terminé. Bueno, muchas gracias por todo, por su atención. Si necesitan ayuda, igualmente pueden comunicarse con la biblioteca de la universidad para cualquier cosa y estamos para ayudar. Que tengan feliz día. Gracias, Muchas Fabiola. gracias, feliz día. Feliz día, Gracias, buen fin de semana. igualmente. Gracias. Gracias. Feliz día.